¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren bien. Y este video es una continuación del video anterior en el cual te explico qué es un archivo temporal, cómo configurarlo y otras funciones más. Aquí te voy a mostrar cómo utilizar el símbolo en el sistema para que realices un mantenimiento al disco duro de tu portátil o computador. Así que comenzamos. ¿Qué es el símbolo del sistema? El símbolo del sistema es una herramienta que se encuentra incluida en nuestro sistema operativo Windows y sirve para ejecutar comandos para algunas tareas específicas, ganando un poco más de tiempo comparado al realizarlo abriendo ventanas. Pero ojo, siempre se debe usar con cuidado y es por eso que aquí te enseño cómo realizar un mantenimiento a tu disco duro. Entonces, para comenzar, vamos al cuadro de búsqueda de nuestro sistema operativo y escribimos símbolo del sistema. En el costado derecho nos dirigimos hacia ejecutar como administrador. Se nos va a abrir una ventana en la cual nos va a preguntar: ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Y le colocas que sí. Aquí se nos va a abrir una ventana con un fondo de color negro y letras blancas, con la ruta del disco duro generalmente indicada con la letra C, y seguido del directorio de Windows y System32. Esta última es una carpeta que contiene bibliotecas y archivos esenciales para que funcione el sistema operativo de tu equipo. Entonces, el primer comando que vamos a utilizar es el comando chkdsk. Ahora bien, ¿qué significa chkdsk? Significa que es una herramienta que analiza y corrige errores en el sistema de archivos del disco duro. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este comando? Las ventajas son la de evitar la corrupción de archivos que puede bloquear el ordenador, optimiza la unidad, libera espacio en el disco, comprueba la salud de los sectores físicos del disco, mejora el rendimiento de la unidad y analiza y repara errores en el sistema y en los archivos. Ok, entonces nos dirigimos acá, donde puedes apreciar que parpadea como un rectángulo de color blanco, y escribimos chkdsk y presionamos Enter. Como puedes ver, se va a cargar el proceso de análisis de esta herramienta, el cual va a estar separado en 3 etapas. Etapa 1, terminó rápido. Vamos, te menciono, la etapa 1 hace el examen de la estructura básica del sistema de archivos. Etapa 2, examen de la vinculación de nombre de archivos. Y etapa 3, examen de los descriptores de seguridad. En este caso, cada etapa tiene su tiempo de ejecución, y aquí nos indica que se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas. No se requieren más acciones. La cantidad total del disco y otras descripciones más. A veces puede demorar este proceso dependiendo de que si le has hecho antes un mantenimiento al disco duro de tu PC. Si se demora mucho, déjalo que corra, haz otra cosa y esperas. Va a finalizar y te va a entregar detalles. En el caso que encuentre algún problema, este análisis, debes escribir chkdsk -R. ¿Ok? Y presionas Enter y espera que corrija los sectores defectuosos, en el caso que los encontró, porque ya le habíamos hecho un análisis antes y por lo tanto examinó todo sin ningún problema. Si no puedes solucionar este problema, en el caso que encuentre errores, lo más aconsejable de mi parte es que adquieras un disco duro nuevo. Vas a la tienda que tiene más confianza y pregunta por un disco duro para poder reemplazarlo. Fíjate en la calidad, en el precio y en la capacidad del almacenamiento, porque no vaya a ser que compre algo más barato pero tenga menos capacidad de almacenamiento. ¿Cuándo puedo utilizar este mecanismo de mantenimiento del disco duro?
Te recomiendo utilizarlo 2 veces al mes, si es que trabajas mucho con tu computador o juegas mucho. Si lo ocupas regularmente, puedes hacerlo 1 vez al mes. También puedes agregarle a esto, a lo que te había comentado del video anterior, de la eliminación de archivos temporales, que sale ahí arribita. Para salir de esta ventana tienes dos opciones. Una es ir directamente hacia el logo aquí de cerrar la ventana, o bien escribir salida en inglés, que sería exit, y presionas enter. ¿Ok? Recuerda compartir este video a algún familiar o amigo que no tenga muchos conocimientos en computación, y la verdad es que sí, no todos tenemos muchos conocimientos en computación. Hay cosas muy básicas que a veces la gente cae por pensar que sabe más, y no es así. Si tienes un tío, papá que usa un computador y en realidad tú lo ves que es un poco débil para la tecnología, esa es la mejor opción. Recomiéndaselo y compárteselo a él. También date una vuelta por mi canal, revisa el contenido que tengo para ti, que puede servirte de gran ayuda, y también activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con los videos que voy subiendo regularmente. Un abrazo gigante a la distancia y nos vemos en el siguiente video. Adiós.